La selección Colombia empató 0-0 en Quito, en el estadio Rodrigo Paz Delgado. Unos afirman que ganamos un punto valioso para el camino Mundial 2026 y otros que hemos perdido 2 puntos valiosos en esta eliminatoria. Hoy acá en Un Toque vamos a estar analizando el desarrollo del partido de lo que propuso Lorenzo frente a Ecuador. Bueno, Diego, empate 0-0 frente a Ecuador. ¿Qué podemos decir así de un intro cortico para irnos de una a la pizarra de lo que fue el desarrollo del partido? ¿Cómo le pareció a usted el partido de Colombia frente a Ecuador? ¿Cómo lo vio? Rápidamente. Rápidamente, yo creo que los primeros 25 minutos 30 a Colombia le costó. Después creo que Colombia dominó bastante el partido, tanto con balón y sin balón, porque creo que al final Ecuador no hizo tanto daño del que yo por lo menos suponía, sobre todo desde sus bandas. Y creo que Colombia tuvo los mejores pasajes con balón frente a su rival Ecuador, con respecto a su rival de Ecuador. Entonces creo que las sensaciones son más positivas que negativas, a mi modo de entender, más allá de un resultado que para mí creo que sí perdemos 2 puntos. Bueno, digo, vámonos a la pizarra porque hubo un planteamiento distinto, al menos en cuanto a esquema, de parte de Lorenzo para poder, digamos, neutralizar la ofensiva del equipo ecuatoriano. Hay que decir que aquí hay una línea de cuatro, los rojos son los colombianos, los amarillos son los ecuatorianos. Hay que decir que Colombia salió prácticamente con una línea de cinco dentro del planteamiento inicial, porque Gerson Mosquera, quien digamos que fue el sustituto de Santiago Arias, en ese supuesto lateral derecho realmente jugó más como un central que como un lateral. No se proyectaba, inclusive esa función a muchas ocasiones le tocaba hacerlo a John Arias. Se podría decir que jugamos como una especie de 4-2-3, quizás en el desarrollo del partido. Ya después, obviamente, el equipo tenía matices a la hora de poder atacar. Pero vamos a hacer aquí de una vez el cambio. Y es que Gerson Mosquera jugó, fue como un central en este equipo titular que puso hoy Lorenzo. Cuesta que eso hizo un partidazo, línea de 3 y John Arias llegaría a ser una línea de 5 en esta parte de acá, en este sector. Y manejaría un doble pivot, Kevin Castaño en la mitad y Mateus Uribe. Y arriba, digamos que manejó casi la misma estructura que venía manejando con el 4-3-1-2, James por dentro y los dos delanteros, los dos puntas, Luis Díaz y Santos Borré. Digamos que, ¿cómo ve usted esa estructura que manejó o esas sorpresas que manejó Lorenzo dentro de ese 5-2-3 que manejó en algunas situaciones? Personalmente, bueno, creo que ajustó muy bien la estructura dependiendo o en virtud de las virtudes, valga la redundancia, que tenía Ecuador, porque si algo se vio en este inicio de eliminatorias, y es algo que siempre ha sido muy de las selecciones ecuatorianas, es que son muy fuertes por los costados. Entonces creo que al tener a John Arias muchas veces cuidando ese sector casi a la altura de la defensa, creo que en cierto modo pudo neutralizar un poco las subidas que a veces tienen sus carrileros y esos desdoblamientos que a veces hacen en velocidad llegando, que por ahí suelen ser muy, muy, pero muy profundos y muchas veces llegar a zona de gol o por lo menos para centrar, ya sea un centro aéreo o un centro rastrero hacia atrás, que creo que es una de las cosas que hace muy bien sus carrileros. Pero a nivel de ajustar la estructura en virtud de las virtudes de Ecuador, creo que Néstor Lorenzo lo hace bastante bien, sobre todo para cuidar esa amplitud que tiene Ecuador a la hora de atacar. Y Ecuador, digamos que se paró con una especie de 3-5-2 en esa estructura que maneja el equipo ecuatoriano. Hablemos sobre las novedades que tuvo Lorenzo en este partido, porque como ya mencionamos, teníamos muchas bajas en la zona defensiva y en la parte, sí, en la zona defensiva era donde teníamos las novedades, ¿no? Que eran Gerson Mosquera, que entró como sustituto de Santiago Arias,
David Machado, que volvió a la titularidad después del partido de Uruguay, que quien fue titular fue Fabra, y Kevin Castaño. A mí en lo personal me sorprendió, pensé que iba a optar por el juego y los duelos de Barrios, y optó por Kevin Castaño en esa dupla con Mateus Uribe. ¿Cómo vio usted los suplentes? Yo tengo que ahí para hacer un open ahí eh, Claro, de la novedad de Lorenzo en este partido, ya que usted nos va a dar ahí algunos daticos. A Gerson Mosquera le costó. Le costó sobre todo porque siento que al principio sí que se notaba que iba a jugar más como una especie de lateral bajo y no como un central más. Ya las circunstancias, creo yo, fueron llevando a que Arias, por la función de cubrir la zona de Chávez que se proyectaba por ese sector, lo fueron llevando a hacer una línea de 5. Pero siento yo que a priori buscaba a Lorenzo que fuera el lateral bajo o un marcador de punta que cubriera más ese sector, esa zona y darle mucha más digamos, proyección a Eber Machado en las opciones que tuviera Colombia para poder atacar. sí, y creo que eso se comentó bastante. Creo que personalmente creo que ese ajuste le vino bien a Colombia, por lo menos a nivel defensivo. Creo que ese ajuste o no ese ajuste, eso a lo que le llevó Ecuador a Colombia, que era poner a John Arias un poco más bajo y ya poner a Gerson Mosquera como un central más. Creo que ahí pudo ajustar un poco más a nivel defensivo, y creo que a partir de ahí, de ese ajuste que hace en el transcurso de los minutos, le vino bien a Colombia. Creo que Colombia se ajustó un poco mejor a nivel defensivo. Sobre Gerson Mosquera, eh, creo que tuvo una calificación baja, más allá de que tuvo dos despejes, una intercepción, un disparo bloqueado, pero a nivel de duelos sí perdió bastante porque solo ganó 2 de 8. Sí, es que realmente, y hay que decir esto, ¿no? Gerson Mosquera es un muy buen central y si no soy mal en Cincinnati, él venía jugando ya en una línea de tres Sí, y, exacto. y Santiago Arias es el carrilero por derecha. Pero Sí. sí que le costó bastante el tema de duelos. Hay que entender, es un jugador joven dentro de este proyecto, nuevo, pero es un muy buen central. Hay que hacer esa aclaración porque es que los fanáticos de los resultados salen disparados a Argel. Ya sucedió con Luchito Díaz, obviamente iba a pasar con Gerson Mosquera. Sí, Yo creo que dentro de esa línea defensiva, el que más destacó fue Cuesta. Para mí fue el jugador que más tuvo agresividad. No sé si tuvo errores, realmente yo no le vi un solo error dentro de sus despejes, sus anticipaciones, sus anticipos. Tiene mucha lectura en esos anticipos, aunque se ganó una amarilla por llegar tarde en esos anticipos y la agresividad a la que llegó. Pero normalmente a Valencia le costó mucho los duelos con Cuesta en ese carril central. Y a Davinson, que en muchas ocasiones le tocaba o con Valencia o a veces con Kendry Páez, que era el que se mandaba también por ese sector, le costó al inicio. Ustedes saben que yo no soy muy de Davinson. Y a mí lo que me sorprende es los años que tiene Davinson en ligas competitivas y a veces haga y caigan trampas de presión del rival tan absurdas. Sucedió en un pase que intentó hacerle a Kevin Castaño con la marca de Kevin Castaño encimándolo, presionándolo y él teniendo una marca encima también, o sea, es decir, Davinson, y hace un pase a carril central donde robó Ecuador pero no supo finalizar. Yo creo que de los puntos más bajos fue Gerson, sigue Davinson Sánchez y el mejor fue sin duda Carlos Cuesta. la voy a complementar ahí rápidamente con datos de Carlos Cuesta. Tuvo 3 despejes, un disparo bloqueado, 2 intercepciones y ganó 2 duelos aéreos de 2, el 100% de los duelos aéreos. Pero es que sí creo que a nivel de agresividad, creo que es el central más agresivo que nosotros tenemos entre los cuatro que por lo general son habituales, que son Lucumi, Jerry Mina, Davinson Sánchez y él. Creo que es el más agresivo. Y esa agresividad es la que a veces, por ahora no tanto, pero que a futuro sí nos puede dar un poco más de, donde tendremos mejores situaciones o tendremos más certezas a la hora de arriesgar porque tenemos un central
que muchas veces nos va a poder sostener la línea defensiva a metros de nuestro portero. Entonces creo que Carlos Cuesta ayer volvió a tener un buen partido y sigue siendo para mí y creo que para los dos el mejor central que tenemos, tanto sin balón como con balón. Sí, el otro jugador, no es novedad, pero que sí que volvió a su titularidad es David Machado. Para mí sí hizo un muy buen partido David Machado, porque en muchas ocasiones, no en todas, pero sí logró acompañar la ofensiva de Lucho Díaz cuando tenía la pelota. Eh, pero hablemos de Kevin Castaño, o sea, lo de Machado yo creo que no es novedad, es el titular sí o sí de esa posición de lateral izquierdo. Pero Kevin Castaño sí que era una novedad en ese carril central, en ese mediocampo. ¿Qué ático nos dejó Kevin Castaño? Que a mí, en lo personal, me parece que hizo buen partido, no hizo una brillantez con pelota, pero sí que mantuvo orden, fue agresivo en la marca, y cuando tuvo que asociarse, se asoció bien. A mí, antes de decirles los datos rápidos, rápidamente, a mí me sorprende mucho esa capacidad que tiene adaptarse a escenarios de mucha competitividad, porque Kevin Castaño toda su carrera la ha hecho en Águilas Doradas. Y ha tenido partidos muy buenos contra Corea del Sur, contra una Corea que en los primeros minutos nos estaba Presionando. presionando, exacto. Y ante Ecuador tuvo muy buen partido. Un pase clave, tuvo 89% de presión en los pases, 34 de 38. Y además, el dato que me sorprendió, y es que ganó 5 duelos de 6, casi el 100% de los duelos. Y creo que, digamos que una de las dudas que teníamos era que se podía imponer en los duelos ante un equipo que era físico y que por momentos en partidos en los que en situaciones en las que o entramos en las que el partido se pueda romper y pueda ser de tú a tú se pueda sostener y creo que Kevin Castaño lo hizo bastante bien. Sí. Ahora pasemos a un jugador que en lo personal siento que fue de las grandes figuras del partido, que fue John Arias. Tuvo un rol distinto a lo acostumbrado con Lorenzo y sobre todo por la posición. Empezó, digamos, lo que por el sector izquierdo en una especie de 4-4-2 o 4-3-1-2, pero las circunstancias creo yo lo fueron llevando a hacer una línea de 5 y es la proyección de ese carril izquierdo que tenía Ecuador, que es Joanir Chávez, el número 14. Entonces, su función básicamente fue la de cubrir todo ese carril de esa banda, aquí el carril izquierdo de Ecuador, y impedir que profundizaran por ese sector, porque había mucho cambio de sector de Ecuador buscando precisamente sector débil, saltar líneas del equipo rival y profundizar con sus jugadores más rápidos que tenían banda. Esa era la intención que tenía Ecuador en ese juego directo que buscaba. Pero muy bien John Arias en ese tipo de labor, o sea, neutralizó toda la banda izquierda de Ecuador y adicional a eso, en ofensiva siempre sumaba. Claro, dejaba desprotegida todo el sector derecho de Colombia, es decir, no había a quien atacar a esa banda, pero él se interiorizaba por esa banda y empezaba a juntarse con James Rodríguez. Y ya con James Rodríguez el equipo empezó a tener inteligencia en este tipo de partidos, y eso lo mencioné mucho en el Twitter, y es que James y junto a John Arias fueron entendiendo que el equipo necesitaba tener más posesiones más largas, juntar al equipo con pases y sobre todo con esas dos primeras ítems que acabo de mencionar, bajar el vértigo de juego que tenía Ecuador. Y eso evitaba que el equipo entrara en duelos directos que podía perder frente al equipo ecuatoriano. Entonces, en varias ocasiones, sobre todo después del minuto 30, el equipo fue entendiendo el rol o la necesidad del partido. Y el segundo tiempo, yo creo que es donde mejor se entendió cuando el equipo tenía la pelota. Yo creo que la negativa estuvo es en ese cambio de chip cuando se recuperaba la pelota, porque no había volumen de juego, no había volumen de ataque, perdón. Entonces había un Lucho Díaz con tres encima y no tenía con quién más descargar, o un James que intentaba eh, que se tuviera un poco más la pelota para no entrar en el ida y vuelta que le beneficiaba a Ecuador, y un John Arias que pues partiendo casi como un carrilero derecho o un lateral derecho en esa línea de cinco,
pues la quedaba muy distanciada de la cancha para poder acompañar ese tipo de ataques. John Arias tuvo dos pases claves, completó tres centros de tres y ganó un poco más del 60% de los duelos disputados. Además que fue a él quien le cometieron el penalti tras una diagonal que hace. Y creo que complementando un poco lo suyo, creo que el problema o el déficit de ayer de Colombia fue ese, el de volumen de juego. Porque creo que, y esto ya lo hablaremos en otro video, creo que Colombia está empezando a tener un poco más de fluidez con balón, a mi modo de ver, con respecto a lo que han sido todos los partidos del proceso Lorenzo. Creo que ha ganado un poco más a nivel de tenencia de balón, de manejar el ritmo del partido, y creo que ahí es muy importante tanto John Arias como James Rodríguez, pero sí es verdad que le falta un poco más o por lo menos ayer sí le falta un poco más de volumen al ataque. Sí, concuerdo. Ha ganado mucha fluidez, sobre todo porque ha ganado creatividad, es decir, ha ganado sociedades que se pueden enmarcar dentro del talento, es decir, un James con un John Arias jugando a un toque, no por la estructura, sino por el propio talento de los mismos jugadores, es decir, se van entendiendo ellos y relacionando dentro del terreno de juego, que eso es lo importante. Y ahí el equipo ha ganado muchísimo en cuanto a capacidad para sostener la pelota, pero al mismo tiempo ser productivos con esa. Recordemos el primer gol que le anulan a Colombia. El equipo se junta con John Arias, si no estoy mal es Kevin Castaño quien también se incorpora en esa posesión de la pelota, y Luis Díaz encuentra una grieta entre los tres centrales y James le pone la pelota para que la defina, que estaba en fuera de juego, pero son cosas que hay que sacar de provecho también porque Colombia no tenía esa capacidad de asociación que tenía o que tiene al menos hoy el equipo con John Arias y con James Rodríguez juntos en el terreno de juego. Antes era un equipo mucho más reactivo, es decir, eh, digamos que en transición se imponía, es decir, mediante la presión, el robo y la transición que pudiera generar. Pero no era un equipo, y con Venezuela lo vimos, que le costaba mucho el tener la pelota y progresar respecto a la posesión y poder generar los espacios respecto a esta misma. Y cerremos, Diego, con uno de los más criticados y a quien le echan la culpa de que hayamos perdido 2 puntos. Luis Díaz. Bueno, sí, ¿no? Se dicen que son 4 los que se perdieron. Luis Díaz, eh, nuestro jugador más resolutivo y diferencial que tenemos hoy por hoy. Es decir, contra Uruguay, el tipo se saca a 3, pierde la pelota y la recupera. Abre la pelota al sector derecho para, si no estoy mal, es para el gol de Mateus, Para Santi, para para Santiago Arias, Santi. que es viene el gol de Mateus, que rebota la pelota en la mano, si no estoy mal, Sí, de James. sí, Contra Ecuador se arma una jugada maradoniana para la diagonal de John Arias, que es el producto del penalti, y penalti también que erra Luis Díaz, ¿no? Pero hay que decir que no hay penalti sin la jugada de Luis Díaz. La cosa es así, así de sencillo. Lo han tachado sí. de pechifrío, de no tener jerarquía, de falta de mentalidad ganadora, como si todas esas cosas Colombia siempre las haya tenido. Eso como primer punto. Segundo, es el jugador más diferencial de forma de producción de ocasiones de gol que yo creo que tenemos en Colombia. Es decir, no tenemos un jugador tan gambeteador como él, no tenemos un jugador con la intensidad que tiene él, sino pónganse a mirar las formas en las que él presiona y anticipa ciertas pelotas contra Ecuador y contra Uruguay. Y tercero le están achacando el no liderar un equipo. No liderar un equipo, un jugador que baja a marcar, que tiene que cubrir su carril externo y adicional a eso de marcar, tiene que ser productivo con pelota cuando el equipo tiene la oportunidad. Ayer tenía 3 4 encima fácilmente cuando el equipo hacía algún tipo de transición, no tenía ningún tipo de acompañamiento. Pero la gente quiere que él se saque a 5 y haga el gol.
Sí, no, no, yo estoy de acuerdo con usted, creo que hay momentos en los que él está solo por una cuestión de contexto, creo que todavía a Néstor Lorenzo le falta ajustar eso, o por lo menos que darle un poco de un contexto un poco más favorable para Luis Díaz, para que tenga, para que no tenga la necesidad muchas veces de hacer sobreesfuerzos o sobreexigirse para gambetear uno, dos, tres, porque suele ser un jugador que está muy bien escalonado y por lo general está encerrado ya sea por dos o por tres jugadores. Entonces creo que le falta un poco a Néstor Lorenzo crear un poco de situaciones mucho más ventajosas. Eso es lo primero. Y lo segundo es que Luis Díaz personalmente ha demostrado que en cualquier momento hace una jugada como la que hizo ayer y es capaz de ganar el partido o por lo menos de generar una situación clara de gol que ponga a Colombia mucho más cerca de la victoria. Sinceramente, y creo que todos estamos de acuerdo que por más de que falle penales o lo que sea, creo que tiene que ser titular, no solo porque es un jugador que a nivel de productividad le da mucho a Colombia, sino que es un jugador que condiciona los sistemas defensivos de los rivales. Y Ujú. creo que no creo que haya otro jugador, salvo James, por ejemplo, salvo James por ahí, que condicione tanto el sistema defensivo del rival en Colombia. Entonces creo que por lo menos para mí, creo que para todos tiene que seguir siendo titular. Sí, el hate realmente es injustificado. Se puede criticar, obviamente, como se ha criticado a James, como se ha criticado a otro Sí, jugador, pero el hate sí es que la verdad no tiene sentido. Bueno, gente, este fue nuestro postpartido frente al empate de Colombia-Ecuador. 2 puntos en estas dos fechas de eliminatoria. Vamos a hacer otro video después de lo bueno y lo malo, o lo que se puede rescatar de estas dos fechas de eliminatoria de la selección Colombia. Recuerden suscribirse, darle like y compartir este video, darle a la campanita para que estén pendientes cuando estemos subiendo videitos, seguirnos en nuestra cuenta de TikTok y de Twitter como arroba un toque raya el piso co y nos vemos en otro video. Chao, chao.